Extensión de la cabeza. Este evalúa todos los músculos que actúan sobre el movimiento. La posición del paciente es en decúbito prono, con la cabeza de fuera de la camilla, con los brazos estirados y pegados a los costados. La posición del terapeuta es de pie a un lado del paciente, a la altura de su cabeza. La otra mano se coloca por debajo de la cabeza y una aplica la resistencia. El paciente extiende la cabeza empujando la barbilla hacia arriba con un movimiento ascendente. La instrucción al paciente es mirar hacia una pared. Todas las pruebas de flexión de cuello se hacen en posición supina. La posición del terapeuta es de pie al lado de la cabecera. Las instrucciones son: doble la barbilla, no permita que la resistencia lo venza. La resistencia se coloca en la mandíbula, jalando hacia arriba. Y la puntuación de este fue de 5. Flexión de cuello. La posición del paciente es en decúbito supino. La posición del terapeuta es de pie al lado de la cabeza del paciente. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre la frente del paciente. Y de instrucciones se le pide al paciente elevar la cabeza, despegándolo de la camilla, y que siempre se mantenga mirando al techo. Asimismo, no despegar los hombros de la camilla y no doblar la barbilla. La puntuación de acá fue un grado 5. Flexión conjunta del cuello. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición del terapeuta es de pie a un lado de la mesa a la altura del hombro del paciente. Una mano se coloca sobre la frente para ejercer la resistencia y la otra estabiliza el tórax. El paciente flexiona la cabeza y el cuello doblando la barbilla hacia el pecho. Un grado normal sería del 5, que fue en este caso. Rotación del cuello. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición del terapeuta es de pie en la cabecera de la camilla, de frente al paciente. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre el grado de la cabeza por encima de la oreja. Las instrucciones al paciente son: gire la cabeza y trate de mirar el techo. Manténgase así, no permita que la resistencia lo venza. La puntuación es de 5, que fue en este caso, es un grado normal. Flexión del hombro. Posición del paciente sentado con los brazos a los lados, con el codo ligeramente flexionado, el antebrazo en pronación. La posición del terapeuta es de pie al lado del paciente. La mano que ejerce la resistencia se coloca por la porción distal del húmero y la otra mano se coloca como estabilizador. Las instrucciones son: eleve el brazo de frente hasta la altura del hombro. Manténgase así, no permita que la resistencia lo venza. Y el grado 5 fue en el caso en el que salió, que es normal. Extensión del hombro. La posición del paciente es en decúbito prono, con los brazos a los lados y el hombro en rotación interna. La posición del terapeuta es de pie al lado del paciente. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre la porción posterior del brazo. Las instrucciones al paciente son: eleve el brazo de la mesa todo lo que pueda y manténgase así. El grado que salió fue de 5, que es normal en este caso. Abducción del hombro. Este evalúa deltoides medio y supraespinoso. La posición del paciente es sentado sin respaldo, con el brazo a un lado y el codo ligeramente flexionado. La posición del fisioterapeuta es de pie por detrás del paciente. La mano que aplica la resistencia sujeta el brazo inmediatamente por encima del codo. Instrucciones: el paciente eleva el brazo de manera lateral hasta la altura del hombro. Manténgalo así y no permita que la resistencia lo venza. La puntuación fue de un grado 5, que es normal. Abducción horizontal del hombro. La posición del paciente es en decúbito prono, con el hombro en aducción de 90 grados y el antebrazo suspendido en el borde de la camilla. La posición del terapeuta es de pie al lado del paciente. La mano que ejerce la resistencia se sujeta en la parte posterior del brazo. En las instrucciones del paciente: eleva el codo hacia el techo, manténgalo así, no permita que la resistencia lo empuje hacia abajo. La puntuación de aquí fue del grado 5, que es normal. Aducción horizontal del hombro. Ese evalúa el pectoral mayor. La posición del paciente es en decúbito supino, con el hombro a 90 grados de aducción, el codo flexionado a 90 grados. La posición del terapeuta es de pie al lado del hombro del paciente. La mano que ejerce la resistencia se coloca alrededor del antebrazo. Las instrucciones al paciente son:
Mueve el brazo sobre su pecho, manténgalo así, no permita que la resistencia lo venza. Y en este caso salió un grado 5. Rotación externa del hombro. Este evalúa el infraespinoso y el redondo menor. La posición del paciente es en decúbito prono con la cabeza ladeada hacia el lado de la prueba. El hombro se encuentra en abducción de 90 grados con el brazo completamente apoyado sobre la camilla. El terapeuta se encuentra de pie al lado de la prueba a nivel de la cintura del paciente. Dos dedos de la mano se utilizan para aplicar la resistencia en la muñeca para los grados 5 y 4. Las instrucciones al paciente son: eleve el brazo hasta la altura de la mesa. Rotación interna del hombro. Es evaluar el subescapular. La posición del paciente es en decúbito prono con la cabeza ladeada hacia el lado de la prueba. El hombro está en abducción de 90 grados. La posición del terapeuta es de pie al lado de donde se va a realizar la prueba. La mano que aplica la resistencia se coloca en el lado volar del antebrazo. Las instrucciones al paciente son: eleve el antebrazo hacia arriba y hacia atrás. Manténgalo así, no permita que la resistencia lo venza. En este caso salió en un grado de 5 grados. Flexión del codo. Es evalúa el bíceps, el braquial anterior y el supinador largo. La posición del paciente es sentado con los brazos por los lados, en el antebrazo en supinación, y la posición del terapeuta es de pie, de frente al paciente. Las instrucciones al paciente son: doble el codo y manténgalo así, no permita que la resistencia lo empuje hacia abajo. Un grado normal fue de 5 que salió en este caso. Extensión del codo. Es evalúa el tríceps braquial. La posición del paciente es de cúbito prono sobre una camilla. El paciente inicia el test con el brazo en abducción de 90 grados, el antebrazo flexionado y colgando verticalmente a la camilla. La posición del terapeuta es al lado del paciente. El examinador sostiene el brazo por debajo del codo y la otra mano se utiliza para aplicar la resistencia. Las instrucciones al paciente son: extienda el codo y manténgalo así. No permita que la resistencia lo venza. En este caso salió un grado 5.